Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar viendo este video. Gracias por permitir que esta comunidad siga creciendo y llegando cada vez a más corazones. Miren que estamos en época de Cuaresma, son 40 días que tenemos delante nuestro para recorrer hacia nuestro interior, para interiorizar y profundizar más en nuestra vida espiritual, para remar más adentro en nuestra alma y preguntarnos cómo está mi vida de oración, cómo es mi relación con Dios. ¿Cómo es mi conversación con Dios? Hace poco, hace unas semanas atrás, el Evangelio precisamente era el de Lucas, donde nos recordaba que Jesús nos enseñó una oración poderosa, la oración principal que todos los cristianos debemos recitar, no con nuestros labios, sino desde la profundidad de nuestro corazón. Es la oración perfecta, el Padre nuestro. El Evangelio de Lucas nos recordaba que los discípulos estaban con Jesús, estaban orando y le preguntan a Jesús, le dicen, Señor, enséñanos a orar, ¿cómo debemos orar? Y creo que es una de las preguntas que muchos nos hacemos hoy en día y más en una sociedad tan cambiante, que está en constante movimiento, que nuestro día a día es de corre-corre, de obligaciones, que no tenemos como ese momento de interiorizar y de preguntarnos el propósito y la razón de nuestra existencia. Pues Jesús les enseña y les dice, ustedes tienen que rezar de esta manera y les enseña el Padre Nuestro. Imagínense lo profunda, lo perfecta que es esta oración que salió de la boca y del corazón de nuestro Señor para que nosotros la tomemos y reconozcamos que tenemos un Padre en el cielo que no es mío, sino que es nuestro, un Padre que nos conoce perfectamente y que sabe exactamente lo que debemos pedir y lo que necesitamos para ser plenos y felices en esta vida y luego merecer la salvación. Por eso este video tiene como propósito que meditemos precisamente esta oración del Padre Nuestro, que a partir de ahora, después de que ustedes vean este video, no vuelvan a repetir esta oración en repetición, en modo repetición, de los labios para afuera, sino que interioricemos cada una de las palabras, que nos imaginemos con Jesús en el desierto, en algún lugar, solos Él y yo, Él y ustedes, recitando esta oración con el corazón, porque esta es una oración perfecta, que es el modelo de todas las oraciones que decimos a partir de ella, porque no solo pedimos lo que deseamos con rectitud, sino que realmente pedimos en el orden que nos conviene. Dios aquí, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos está enseñando cómo debemos pedir, qué debemos pedir y cuál es el orden de las cosas que debemos pedir y tener en nuestra vida. La oración del Padre Nuestro, además de ese de San Agustín, que nos perdona cuando es recitada con profundidad desde el corazón, perdona nuestros pecados veniales. Y nos recuerda además Santo Tomás de Aquino que el Padre Nuestro tiene muchos efectos en nuestra alma, que cuando los recitamos produce muchos bienes en nuestra alma, como primero protegernos contra los males, es un remedio útil contra los males, nos libera de los pecados cometidos, nos libra de esos pecados cometidos y además nos ayuda a evitar esos pecados futuros. Imagínense el poder de esta oración. Por otro lado, es útil para obtener esos deseos que hay en nuestra alma, por supuesto, esos deseos que vayan de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Jesús nos recuerda precisamente, creed que recibiráis todo lo que piden en oración. Así que es un momento para tomarnos muy en serio esta oración, porque si la hacemos con fe, con la certeza de que Dios, nuestro Padre, nos escucha y pedimos de acuerdo a una recta voluntad del Señor, por supuesto, va a escuchar nuestra oración y va a responderla según su divina voluntad. Y por otro lado, esta oración bien dicha nos familiariza más con Dios, nos recuerda que somos hijos de su amor, nos recuerda esa dignidad de hijos de Dios y esa relación de unión que debemos tener con nuestro Señor. Así que yo les dejo este video para que lo escuchen. Es una conversación muy profunda con el padre Tomás Agustín Veroche, precisamente meditando el Padre Nuestro, para que nos apropiemos de cada una de esas 7 peticiones que le hacemos al Padre a través de esta oración. Y cuando no tengamos tal vez mucho tiempo de rezar un rosario o de ir a misa, o cuando nos levantemos
que lo primero que hagamos es ofrecerle esta oración a nuestro Señor para que Él se encargue de todo nuestro día y para presentarle nuestras peticiones en orden, en rectitud y en esa sabiduría que Él nos ha regalado a través de esta oración. Aquí se los dejo. Querido Padre Tomás, gracias por estar aquí nuevamente. Es un placer para mí, es un honor compartir con usted este espacio. Gracias, Natalia, por invitarme. Así que es un gusto estar nuevamente aquí contigo y bueno, sobre todo ahora que nos conocemos personalmente. Tuvimos la dicha, tuvimos la bendición para quienes nos están escuchando. Después de esa primera entrevista que me concedió el padre hace un tiempo, coincidimos en una visita suya a la Florida y la verdad que fue un honor. Es muy lindo, padre, poder contar con sacerdotes como usted que nos guían, que nos acercan y que nos buscan acercar siempre a la verdad. Es un gusto, ¿no? Y gracias también por el apoyo de laicos, así como ustedes, que ciertamente aprecian no solamente nuestro trabajo, sino que además combaten, ¿no? Son laicos que buscan que Cristo reine en la sociedad. Así que el gusto fue todo mío también. Tan lindo, padre. Bueno, mire que estamos en Cuaresma, estamos en un momento de oración donde el Señor nos invita a interiorizar, a conocernos más profundamente y a conocerlo más a Él y esa relación cercana que quiere tener con nosotros. Y hace unas semanas el Evangelio era precisamente la oración, se centraba en la oración que Jesús nos enseñó, cómo debemos orar. Y Él respondía, cuando ustedes oren, oren de la siguiente manera y nos regalaba esa oración que todos los católicos nos aprendemos desde pequeños, el Padre Nuestro, pero que muchas veces, Padre, recitamos de los labios para afuera. No le metemos corazón y no caemos en cuenta de que el Padre Nuestro es una oración bajada del cielo y que encierra todas las peticiones el Señor sabe necesitamos, ¿cierto? Y en el orden en el que debe estar orientada nuestra oración y nuestra petición. Así es, así es. Y el Padre Nuestro, por otra parte, nos dice qué es lo que tenemos que pedir. Es decir, si uno se pregunta, bueno, ¿qué hay que pedirle a Dios? El Padre Nuestro nos lo aclara. Y yo también veo en esa oración a Dios por esencia, ¿no? Porque uno dice, bueno, la paternidad, de dónde. El otro día había una conversación entre una joven de acá de la parroquia y otra joven que hablaban de Dios como madre, no como padre. Y yo tuve que corregirlas y decirles, bueno, a ver, por empezar, Dios no tiene sexo, o sea, como espíritu, Dios no tiene sexo. Cuando hablamos de el Hijo de Dios que se hizo hombre, ahí sí, pero Dios no tiene sexo. Y después, en Dios está contenido el amor de los padres y el amor de las madres, porque ciertamente nosotros decimos que Dios es Padre, pero toda la creación es simplemente un reflejo de lo que es Dios. Cuando uno ve, no sé, la belleza de una mujer, la belleza de un hombre, cuando uno ve la misericordia de alguien, cuando uno ve la bondad de alguien, todo eso es simplemente una participación de lo que es en realidad la bondad de Dios, la misericordia, la belleza. En Él están todas las perfecciones por excelencia. Y bueno, cuando empezamos el Padre Nuestro y decimos Padre, ¿no? Justamente Él es el Padre por excelencia y Él es el que comparte su paternidad con todos nosotros y también la maternidad. No porque Él sea madre, sino porque justamente en su paternidad está contenido todo lo que el hombre puede hacer, tanto el hombre como la mujer, ¿no? Pero de manera mucho más excelente. Me encanta porque, y lo que dice usted contiene exactamente, él nos dice todo lo que debemos pedir y en el orden en el que lo debemos pedir, porque muchas veces nuestra vida, Padre, está desordenada precisamente porque no tenemos las prioridades claras y el Señor nos deja cuáles son esas prioridades bastante claras en esta oración. Así es, sí, sí, nos deja las prioridades muy, muy claras y una cosa que podemos mencionar de la oración del Padre Nuestro es al inicio, cuando decimos Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ante todo ahí estamos diciendo tres cosas. Estamos diciendo que Dios es nuestro Padre, que eso es lo principal, o sea, estamos tratándolo a Dios como Padre. Que acá hay un punto y es ¿por qué hay que bautizar a los niños? Bueno, por muchos motivos, pero el primer motivo es porque si no los bautizamos no son hijos de Dios.
La gente a veces dice, bueno, todos somos hijos de Dios. No todos. Los hijos de Dios somos los bautizados. Aquel que reza el Padre Nuestro sin ser bautizado, perfecto. O sea, me refiero, se puede rezar el Padre Nuestro. En cierto sentido, se puede hablar de la paternidad de Dios como creador, como relación de creador y criatura. Sin embargo, el no bautizado no es propiamente hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque no ha sido redimido por la sangre de Cristo. Como que el bautismo perdona nuestros pecados, perdona los pecados personales, el pecado original. Así que cuando una persona no quiere bautizar a los hijos, yo les digo, bueno, les están privando de un don que es el don de ser hijos de Dios, ¿no? Uno dice, ¿quién privaría a un hijo de heredar una fortuna, de heredar 100 millones de dólares, ¿no? Que uno dice, bueno, tu hijo puede ser un millonario, ¿no? Uno dice, no es lo más importante, pero los bienes materiales, aunque no tienen que ser ídolos, dan oportunidades, ¿no? Medio que privar a los hijos de oportunidades sería un pecado de parte de los padres. Sin embargo, privarlos de ser hijos de Dios, o sea, privarlos del bautismo, yo me pongo a pensar, es lo más errado, es peor que privarlos Mm. de la fortuna de Bill Gates, es peor todavía, porque digamos, es más importante ser hijo de Dios que todo lo demás. El bautismo es necesario para nuestra salvación, así que cuando hablamos de Dios Padre, es el Dios ante todo de todos los bautizados, y es por eso que hay que bautizar a nuestros hijos, ¿no? Y después decimos, Padre nuestro que estás en el cielo. El cielo nos recuerda nuestro fin. Sabemos que no todos nos vamos a salvar, algunos nos vamos a salvar y otros no, pero estamos todos llamados a salvarnos. Esa es la realidad, porque Dios quiere que todos se salven. O sea, si uno dice que Dios quisiera que algunos se condene, en realidad la condena viene por culpa nuestra. Nosotros nos condenamos solos por no aceptar la misericordia de Dios. Pero Dios quiere que todos nos salvemos. Entonces el cielo es nuestro fin y ojalá que en la misericordia de Dios podamos alcanzarlo y que podamos aceptar siempre la misericordia de Dios, ¿no? Y después decimos, santificado sea tu nombre. Y la pregunta ahí que muchos me dicen es, ¿por qué tenemos que santificar el nombre de Dios, que ya de por sí es santo? O sea, es como que no tiene sentido esa parte. No lo decimos tanto por Dios, no es para agregarle algo a Dios, sino que nosotros somos los que nos santificamos al hablar de la santidad de Dios. El caso de Dios me parece que la analogía es mejor hablar del fuego y de la persona que se acerca al fuego. Si yo estoy en el Polo Norte y estoy muerto de frío y hay una super fogata, bueno, yo para poder tomar calor me acerco a la fogata, ¿no? Y entonces uno podría decir, bueno, que este fuego arda, uno puede decir así para que justamente comparta su calor conmigo. Nosotros decimos, santificado sea tu nombre, la analogía con el fuego, ¿no? Bueno, estamos diciendo que la santidad de Dios, que de por sí es santo, se comparte en mi persona, que soy un gran pecador, ¿no? Estas tres cosas me parece que son las más bonitas del Padre Nuestro, no las más, pero una de las más bonitas, podríamos decir, Y ¿no? que pone precisamente ese centro de nuestra vida, de nuestra mirada en Dios como Padre, en un Dios que nos hizo de la nada, que nos hizo por el amor y para el amor, que nos conoce perfectamente y que nos está revelando a cada uno de nosotros precisamente que es ese Padre que no nos abandona en ningún momento de nuestra vida y que nos está pidiendo precisamente ser santos, ser perfectos como Él es perfecto. Exactamente, Dios nos pide la santidad. Acá hay un punto que también podemos tocar y es que nosotros como cristianos no estamos llamados a ser buenos. Mucha gente dice, bueno, hay que ser buenos. No, no hay que ser buenos porque solamente Dios es bueno, como dice Jesucristo, pero al mismo tiempo no estamos llamados a la bondad natural que tiene cualquier hombre o cualquier mujer que por ahí no conoce a Dios, ¿no? O sea, bueno puede ser un pagano. Ujú. Bueno puede ser un musulmán, bueno puede ser un judío. Los que pertenecemos a la religión verdadera, que es la católica, y los que somos cristianos, estamos llamados a la santidad. Y obviamente no podemos ser santos sin la gracia de Dios. O sea, acá hay un punto, tenemos que evitar dos errores, ¿no? Que son dos errores fundamentales. Primero está el error de aquellos que piensan que todo es gracia, que eso es la protestantización de la iglesia, ¿no? Que muchas veces dicen, bueno,
nosotros no tenemos que hacer nada, todo es gracia de Dios, ¿no? Estamos Entonces, en bueno, coche. exactamente, sí. Uno puede ser lo que fuera, uno puede ser, no sé, un violador, un asesino, un ladrón, pero bueno, si uno cree en Jesucristo ya es suficiente. No, eso no, no, eso no es así porque Santiago dice claramente, muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te demostraré mi fe. Pero después no hay que caer en, digamos, en el otro error, que es una especie de error pelagiano o error gnóstico, ¿no? Que justamente dice, este error dice que, bueno, que nosotros con nuestras propias fuerzas podemos salvarnos. Nadie lo dice de esa manera, todo el mundo habla de, bueno, de la gracia de Dios, en fin. Pero es como que muchas veces no nos damos cuenta, cuando hay gente que viene y me dice, Padre, estoy cayendo permanentemente en este pecado. La pregunta es, ¿estás confiando más en tus propias fuerzas o estás confiando más en la gracia de Dios? Porque sí, o sea, nosotros tenemos que poner nuestro esfuerzo, pero el problema está que tenemos que aún más confiar en la gracia de Dios. Si una persona, no sé, no quiere caer en el pecado de la impureza o en el pecado de la soberbia o en el pecado de la falta de paciencia, y uno dice, siempre caigo en ese pecado. El problema está que por ahí estamos haciendo un esfuerzo personal, un ascetismo personal muy grande, pero no lo estamos dejando actuar a Dios sobre nuestra alma, que me parece que ese es el punto importante. Hay que dejarlo trabajar a Dios también, a través de la adoración eucarística, a través del rosario, a través de la misa, digamos, dominical y misa diaria, si tenemos la oportunidad, a través de la confesión. Es decir, tenemos que recordar que, como dice Cristo, sin mí nada podéis hacer, dijo Jesucristo. Entonces, no solamente se trata de un esfuerzo personal, se trata de confiar en la gracia de Dios para poder ser santos, ¿no? Como para concluir la idea, lo que quiero decir acá es, uno puede, ¿cómo actúa mi voluntad en, digamos, en unión con la gracia de Dios? Supongamos que yo sea un niño de 4 meses o 5 meses que no puede caminar, ¿no? Y que estoy gateando. Y la mamá le está dando la oportunidad, le dice, bueno, si quieres te llevo. Y el niño dice no. Y el niño solo no puede llegar a ninguna parte, hace el esfuerzo, pero la mamá lo deja gatear a ver si puede, ¿no? Y en un momento el niño se da cuenta que no puede y la mamá le pregunta, bueno, ¿quieres que te lleve? Y ahí el niño dice que sí, ¿no? Un poco así, esa es la analogía, ¿no? En el sentido, nosotros, Dios nos pregunta, ¿quieres que te lleve? Y si nosotros decimos que no, ahí está nuestra voluntad, pero estamos como gateando y no podemos llegar a ninguna parte, ¿no? Entonces Dios nos dice, bueno, a ver, te pregunto de vuelta, ¿quieres que te lleve? Si le decimos que sí, Él hace el resto. Nosotros ponemos nuestra voluntad en decirle que sí y dejarnos que Él nos guíe, ¿no? Así es, así es. Entonces ahí vamos, reconociendo primero a Dios como Padre, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ese llamado a pedirle a Dios que nos permita ser santos, que nos ayude a ser santos. Y mire que usted toca un punto que voy a compartir, nunca lo había compartido, yo siempre rezaba el rosario, pero cuando empecé a crecer, Padre, por gracia de Dios, precisamente porque me abrí más a la adoración eucarística, más al rosario de manera profunda, me consagré a la Virgen María, me consagré a San José. Empezaron a cambiar mis peticiones cuando yo hacía el rosario y de repente un día me encontré pidiéndole al Señor y a la Santísima Virgen que me ayudara a ser santa, cuando yo en mi vida había pedido eso. Entonces empecé a entender que no era una petición que nacía de mi razón, sino era mi espíritu, o sea, era como mi alma abriéndome a esa posibilidad y entendí que era un llamado que todos tenemos que todos recibimos y que todos debemos seguir por gracia de Dios. Tal cual, eso es así, ¿no? Es Sí. un llamado y hay que dejarlo a Dios actuar. O sea, hay mucha, lo que es el ascetismo es el esfuerzo personal, por ejemplo, la penitencia, pero después está, digamos, el dejarlo a Dios actuar en nuestra alma, que esa es la parte más difícil, porque el hombre tiende a ser muy independiente, ¿no? Tiende al non serviam. Y justamente ahí es como que uno se tiene que entregar más a Dios y a su voluntad, ¿no? Esto es una cosa muy fundamental. Por ejemplo, a mí puedo compartir algo personal. A mí yo creía que realmente podía responder cualquier pregunta, cualquier objeción, cualquier pregunta. Yo tenía esto en mente hace 10 años. Yo decía, no creo que nadie pueda rebatirme en una discusión filosófica, porque bueno, yo me encantaba mucho la discusión filosófica.
Y una vez lo que me sucedió fue que me encontré con lo que sería un psicólogo ateo, era un psicólogo ateo, ¿no? Que me acuerdo que tuvimos una discusión y él no me pudo rebatir a mí, pero yo tampoco lo pude rebatir a él. Podríamos decir que había, o sea, la existencia de Dios, sí, él no se metió en ese tema, pero después se metió en temas mucho más complicados, como es el tema del alma inmortal, ¿no? Y bueno, yo le hablé de Santo Tomás, este y lo otro, pero él me habló con Kant, con Hegel y con todos esos autores. Y la respuesta que él me dio muchas veces es, lo de Dios no me meto, yo no te discuto si Dios existe o no, pero el punto está cómo sabes que realmente te vas a morir y después de esta vida hay otra. Entonces tuvimos una conversación muy fuerte, me acuerdo, ¿no? Y yo no le pude probar la existencia del alma y terminé muy frustrado, me acuerdo, ¿no? Terminé súper frustrado. Y me acuerdo que hablando con un hermano sacerdote, pues yo tenía un segundo encuentro, un segundo debate con este psicólogo, porque como no le pude responder, le dije, vamos a hablar de vuelta. Y me dijo, el hermano sacerdote me dice, a ver, más que confiar en tu propia inteligencia, porque te crees el más inteligente del mundo, ahí te falta un poco de humildad, me lo dijo, ¿no? Trata de rezarle a Dios para que en el momento que estés hablando con este psicólogo, ilumine tu inteligencia y busque su salvación. No tienes que buscar ganar el debate, tienes que buscar su Mm, salvación eterna. Y me acuerdo que me golpeó mucho lo que me dijo este padre, ¿no? Me dijo, estás cayendo en la soberbia de creer que tienes todas las respuestas, ¿no? Bueno, hice lo que me dijo este padre, recé, y en el segundo debate me salieron argumentos que yo nunca había pensado. Es como que el Espíritu Santo me empezó a hablar por mí, ¿no? Y pude mostrarle que hay una vida después de esta muerte, ¿no? Del punto de vista filosófico. Y este psicólogo no es que cree, ¿no? No es que es creyente, pero me dijo, nunca había escuchado esos argumentos, te agradezco porque ahora me doy cuenta que en esto estoy equivocado también. Ahora voy a seguir trabajando en, digamos, en buscarlo a Dios como corresponde, ¿no? No sé si qué se bien. convirtió o no, pero lo que voy con esto es que muchas veces confiamos en nuestra, digamos, en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad de argumentar. Eso nos pasa a veces a los que estudiamos filosofía, ¿no? Y yo me daba cuenta, bueno, fui muy soberbio durante mucho tiempo. ¿Por qué razón? Porque nadie tiene todas las respuestas, solamente Dios tiene todas las respuestas. Y hay que acordarse que es más lo que uno no sabe que lo que uno sabe. Como que uno empieza a tener algo de sabiduría cuando uno se da cuenta que no sabe nada. Ahí está el punto. Exacto, tal Que cual. mientras más uno estudia, es como que más uno se da cuenta cuánto es nuestra ignorancia, porque justamente todo lo que hemos estudiado era lo que no sabíamos, ¿no? Justamente es eso. Tal Entonces, cual. dicho esto, o sea, como para concluir la idea, Dios enaltece a los humildes y humilla a los soberbios. Y justamente es soberbia pensar que uno puede realmente salvarse por méritos propios, o es soberbia pensar que uno puede ser santo por méritos propios. No, ponemos nuestra voluntad, ciertamente, pero nuestra voluntad en realidad es dejarlo a Dios trabajar en nuestra alma. Es eso. Así es, así es. Vamos a la otra petición que es bastante profunda cuando decimos el Padre Nuestro y es, venga a nosotros tu reino. ¿Qué quiere decir el Señor cuando nos enseñó a decir eso? Venga a nosotros tu reino, que fue otra petición que empecé a tener cuando hacía el rosario. Bueno, ante todo estamos pidiendo que venga Cristo por segunda vez, hay que Ujú, decirlo así, ¿no? O sea, si uno quiere, por ejemplo, hablar de... Esto es lo que es chistoso al mismo tiempo, porque nadie quiere hablar del fin del mundo. Y sin embargo, cada vez que rezamos el Padre Nuestro, estamos pidiendo por la venida del Señor. Porque ujú. la venida del Señor, el venga a nosotros tu reino, es muy bonita esa parte, ¿no? No tenemos que tener miedo a Jesucristo si realmente estamos viviendo en gracia de Dios, ¿no? O sea, la gente que dice, bueno, le tengo miedo a la muerte, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué le tienes miedo a la muerte? Porque en realidad, para aquellos que son hijos de Dios y que están viviendo en gracia, la muerte es más una liberación, ¿no? Obviamente, yo entiendo que una madre de familia no quiera irse rápido porque dice, quiero estar más tiempo para educar a mis hijos, ¿no? O sea, hay cosas naturales. Pero una cosa es, digamos, pensar en los demás, que eso justamente era lo que hacía el mismo San Martín de Porres, ¿no? Que cuando San Martín de Porres
que era justamente un santo obispo, que cuando le pregunté, era como que él había resuelto tantos problemas en la iglesia que cuando estaba enfermo, sus sacerdotes le lloraban y le decían, Padre, nos vas a dejar solos, te necesitamos, ¿no? Y era como que empezó a llorar a San Martín y le dijo a Dios, si todavía puedo servir a tu grey, déjame, pero digamos que se haga tu voluntad, déjame solamente si sirvo a tu grey, de lo contrario estoy dispuesto a irme a ti, ¿no? Y es un poco lo que nosotros tenemos que pensar, que bueno, justamente si servimos al prójimo y si servimos también a la salvación de las almas y a la gloria de Dios, bueno, tenemos que seguir adelante y tenemos que pedirle a Dios que nos dé las fuerzas. Pero siempre hay que decir, bueno, Señor, si sirvo a tu voluntad, si sirvo a tu gloria, si sirvo de alguna manera a que otros se salven, bueno, dame más vida. Ahora, si el día de mañana en realidad soy un obstáculo para que la gente se salve, soy un obstáculo para tu gloria, es mejor que me lleves en gracia, ¿no? Es un poco así. A lo que voy con esto es cuando estamos diciendo venga a nosotros tu reino, estamos pidiendo dos cosas. Estamos pidiendo ante todo que Cristo venga por segunda vez, pero también estamos pidiendo una muerte en gracia de Dios. Eso es lo que estamos pidiendo. Porque lo peor que nos puede pasar es morir en pecado. Lo peor Mm. que a uno le puede pasar es, bueno, morir sin la gracia de Dios, ¿no? Entonces, cuando estamos diciendo, venga a nosotros tu reino, lo que le estamos diciendo indirectamente al Señor es, bueno, no permitas que muera en pecado mortal, permíteme morir confesado, justamente con tu gracia y en tu amistad, con mis pecados perdonados, ¿no? O sea, se está pidiendo que la muerte no nos agarre desprevenidos y que justamente después de nuestra muerte hayamos hecho lo suficiente como para poder ver a Dios cara a cara y poder gozar de su presencia. Después, bueno, hay explicaciones más profundas de todo lo que acabo de, por ejemplo, algunos hablan también de los 1000 años de reinado de Jesucristo, del cumplimiento de alguna de las promesas del Apocalipsis. El punto está que acá, si nos metemos en este asunto, algunos dicen que los 1000 años ya pasaron porque fue el tiempo del medioevo, en fin. Es como que nos meteríamos en conjeturas que da mucho para las conspiracy theories, ¿no? Para las teorías de conspiración. Sí, sí. Para mí yo me quedo con lo de Santo Tomás, que le estamos pidiendo morir en gracia de Dios y estamos pidiendo la segunda venida de Cristo, que para los elegidos va a ser una liberación, no va a ser un motivo de miedo, un motivo de tortura, sino que para aquel que está en gracia, tanto la muerte como la segunda venida de Cristo no es algo de temer, sino que es algo de regocijarse, porque se acerca nuestra liberación donde Dios enjugará toda lágrima de la tierra y gozaremos eternamente de Él. Entonces, pidamos esa gracia siempre, de morir en gracia y de nunca morir en pecado, ¿no? Padre, y también se podría entender, no sé, a veces cuando lo pienso y lo reflexiono como una forma de pedirle a Dios, como lo decía usted, ser instrumentos suyos para que su reino pues esté presente aquí en la tierra a través de nuestra vida. Exactamente, sí. Una de las misiones del cristiano es hacer, ese es un buen punto, ¿no? Y gracias por sacar ese tema. Una de las misiones del cristiano es que el reino de Dios esté presente aquí en esta vida por la gracia, pero al mismo tiempo uno hace presente el reino de Dios de muchas maneras. Por ejemplo, cuando uno convierte un alma, ¿no? No sé, a mí no me gusta hablar de mí mismo, ciertamente, porque yo creo que somos instrumentos muy falibles nosotros, ¿no? Pero a veces es un regocijo cuando uno escucha a una persona que dice, Padre, yo me acerqué a la iglesia por usted, ¿no? Mm, Me ha mm. pasado muchas veces que gente me ha escrito y me ha dicho, gracias a usted empecé a volver a ir a misa, o gracias a usted me casé por iglesia, o gracias a cosas así, ¿no? Y uno tiene que agarrar y recordar permanentemente es gracias a Dios, no gracias al Padre Tomás. Uno es un instrumento falible, ¿no? Como que decimos que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Porque, digamos, si fuese, y esto lo tenemos que aclarar, si fuese simplemente por los instrumentos, nosotros no convertiríamos a nadie, ¿no? Nosotros no podemos mover una sola alma, ni tampoco podemos mover a nadie a convertirse. Es siempre el Espíritu Santo que quizás porque Él quiere y como Él quiera, puede usarnos como instrumentos. Pero eso también es parte del reino de Dios, ¿no? O sea, nosotros al expandir la gracia de Dios, al derramar la gracia de Dios en la persona que se convierte, porque somos instrumentos de la gracia
que ayudamos por ahí con nuestro ejemplo, por ahí con los sacramentos, en el caso de los sacerdotes, pero en el caso de los laicos, sobre todo con el ejemplo, con la oración, con la mortificación. El hecho de poder ayudar a otros a tener una conversión es lograr que el reino de Dios esté presente en esta vida misma, ¿no? Y podríamos también decir que el reino de Dios está presente en la Eucaristía. Cuando nosotros entramos en cualquier iglesia, ¿no? Y ahí está la Eucaristía. Hay veces que me da mucha pena cuando las personas dicen, bueno, yo en realidad no tengo tiempo de ir a misa o no tengo tiempo de visitar la iglesia. Es realmente muy desafortunada esa frase, ¿no? ¿Por qué razón? Porque uno no sabe lo que está perdiéndose. Es decir, uno dice, de vuelta al ejemplo del dinero, que es lo que todos entienden, ¿no? Yo estoy seguro que el 90% de los seres humanos en la faz de la Tierra, si tienen la posibilidad no de ganar $1 millón o 100 millones de dólares, por ejemplo, alguien dice, vas a tal lugar y te van a dar un cheque de $5.000. Y todo el mundo va simplemente por ese cheque, ¿no? Y uno se pone a pensar, cuando uno está en la iglesia, está Dios mismo. ¿Cuánta gente? Yo lo vi, por ejemplo, el caso de Eduardo Verástegui, ¿no? Que es un hombre que hizo la película Sounds of Freedom. Yo observaba cuánta gente se preocupó por tener una selfie con él, ¿no? Cuánta gente, entre ellos quien les habla. O, por ejemplo, cuánta gente se preocupó por tener una selfie con el Papa, una selfie con el presidente. Cuando uno tiene la oportunidad, uno dice, estoy delante de una persona que admiro, estoy delante de una persona que realmente yo quiero muchísimo, ¿no? O simplemente algunos simplemente están delante de una persona que es importante y punto final, quieren mostrar que estuvieron con alguien importante. Nosotros como que tenemos la posibilidad de tener una audiencia con Dios Ujú. todos los días. O sea, cuando uno está frente a la Eucaristía, uno está frente al Creador del universo. Es decir, cuando el sacerdote o el obispo o el diácono está dando la bendición con el Santísimo, ahí está presente el Dios creador de toda la tierra, que es infinitamente majestuoso, infinitamente, pero el tema está que está bajo la humilde forma de la hostia, que la hostia es el cuerpo de Cristo bajo las especies de pan. Ujú. Entonces, también la Eucaristía es el reino o sea, es el reino de Dios en ese sentido, ¿no? Si uno quiere adelantar el reino de Dios, bueno, ante todo, uno tiene que ser instrumento de la gracia, ayudar a otros a convertirse con el ejemplo, sobre todo, pero uno puede entrar a un anticipo del reino de Dios cuando uno está frente al Santísimo. Yo creo que pasar más horas frente al Santísimo ayudaría tanto a nuestras vidas, sobre todo, a resolver tantas dudas espirituales y inclusive a resolver problemas de la fe. Mucha gente pierde la fe. Bueno, deberías pasar más tiempo delante del Santísimo. Quizás ahí Dios te daría algunas respuestas más, ¿no? Sobre las dudas que tengas. Exactamente. Y uno se va llenando de todas esas gracias que van saliendo precisamente a través de uno, que uno va permitiendo que Jesús reparta esas gracias a quienes nos rodean. Es impresionante cómo permitiendo que ese reino venga a nosotros, tomando esas acciones o haciendo lo que usted nos recomienda, Padre, vamos reflejando a Jesús de una forma mucho más natural y mucho más real. Así es, sí, es mucho más real, mucho más Sí, natural. Y al mismo tiempo uno vive la fe de manera concreta, ¿no? sí, sí. Es decir, uno puede estar con Jesucristo como lo estuvo Judas Iscariote o como lo estuvieron el resto de los apóstoles. Que en realidad antes de la pasión y muerte todos los apóstoles no estuvieron realmente con Cristo como correspondía, ¿no? O sea, después, cuando recibieron el Espíritu Santo, recién ahí realmente pudieron morir por Cristo. Pero lo que voy, el ejemplo que quiero dar es, Judas Iscariote también estaba al lado de Jesucristo en la mesa. Sin embargo, su corazón no estaba con Jesucristo. Ahí está el punto, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta que nos tenemos que siempre hacer es, bueno, ¿cómo soy instrumento del reino de Dios? Porque voy a misa, perfecto, estoy con Jesucristo, pero después, cuando lo recibo, eso repercute en mi vida diaria, con mi familia, con mis vecinos, con mis enemigos, inclusive, cómo actúa Cristo en mi alma. Y si no está actuando, no es por culpa de Él, es porque por ahí yo no lo estoy escuchando. Ahí está el punto.
Entonces, cuando uno dice, recibimos la Eucaristía, estamos con Jesucristo, no es solamente el hablar, sino también el escuchar. Y el escuchar, hay gente que dice, Padre, pero yo no escucho la voz material de Cristo. Pero voy a poner este ejemplo y esto conecta un poco con la siguiente parte del Padre Nuestro, ¿no? Hágase tu voluntad. Bueno, me acuerdo que un joven que ahora es seminarista, es un seminarista muy bueno, ¿no? Este joven me decía, Padre, que Dios me pida lo que quiera, pero menos ser sacerdote. Así me la dijo, ¿no? Que Dios me pida lo que quiera, pero menos ser sacerdote. Eso no. Y yo le dije, bueno, así Dios no te va a mostrar su voluntad, olvídate. O sea, Mm, Dios no te va a mostrar su voluntad. Porque si ya le estás poniendo peros, Dios no quiere peros. Dios quiere que uno le abra el alma y uno esté dispuesto a todo. Entonces, si realmente le estás poniendo peros, olvídate, Dios no se va a mostrar a ti, ¿no? Tienes que estar abierto a absolutamente todo, inclusive a una persecución cruel, a una enfermedad, inclusive a perder la vista, a perder las piernas, a perder la cabeza. Es decir, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a todo? Porque si no estamos dispuestos a todo, el Señor no nos habla. Ahí está el punto. O por ahí nos habla por misericordia, para movernos, pero en realidad cuando uno no está dispuesto a todo, es como que ahí la voluntad de Dios no se manifiesta muchas veces, ¿no? Dios va a decir, ¿para qué le voy a hablar a esta persona? Si realmente ya me está poniendo peros, ¿no? Ya me está diciendo que esto sí y esto no, ¿no? Lo Eh, condicionamos, es que lo condicionamos tanto. Yo hago tal cosa, pero por favor no me quites tal cosa o no quiero dejar de hacer la otra. sí, como negociar con Dios, ¿no? Un poco así. Empezamos, sí, sí, sí. Empezamos a negociar al estilo así, no sé, los businessmen o los empresarios. Exactamente. Hagamos, let us make a deal, o sea, hagamos un trato, ¿no? Y, Y la y- cosa, sí, no, y al principio él a veces nos deja, yo a veces lo siento como que al principio cuando uno empieza el camino espiritual, él como que te va negociando y te va, pero de ahí después llega un momento en que te dice, listo, ya te he permitido, pero ya es momento de que digas lo que viene, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. exactamente. Es decir, uno a Dios no le tiene que poner condiciones. Mientras menos condiciones les ponga a Dios, como que Dios más actúa en nuestras almas. Porque hay veces que uno tiene miedo de que Dios haga cosas que uno no quiere. Ahí está el punto, ¿no? O que Dios nos lleve por un lugar donde uno no quiera. Y sin embargo, lo que nos tenemos que dar cuenta es que por el camino que Dios nos lleve, va a ser siempre el camino, no solamente nosotros, va a ser donde vamos a poder brillar, no del punto de vista mundano, sino donde vamos a poder salvar nuestras almas y donde vamos a poder ayudar a otros a salvar nuestras almas. Perdón, donde vamos a poder ayudar a otros a salvar el alma, ¿no? O sea, donde vamos a poder realmente brillar como cristianos y ser luz del mundo y sal de la tierra. Es así. Ujú, Entonces, San Ignacio de Loyola en sus ejercicios, ¿no? Que justamente él es el fundador de los jesuitas, él dice, bueno, ¿cómo nos damos cuenta de cuál puede llegar a ser la voluntad de Dios? Hay que tener presente qué es lo que nos da miedo. Eso es lo que él dice, ¿no? Él habla de pedir contra la carne muchas veces, ¿no? De pedir más pobreza que riqueza, más enfermedad que salud. Bueno, cuando uno empieza a pedir contra la carne y uno dice, ¿a qué le tengo miedo? A ver, le tengo miedo a la vocación sacerdotal, le tengo miedo a la vocación matrimonial, como en algunos casos, ¿no? O le tengo miedo a una enfermedad, o le tengo miedo a dejar el país, o le tengo miedo, no sé, a una expulsión del país, o le tengo miedo a qué. Entonces uno ahí tiene que hacer el esfuerzo de decir, ¿qué pasaría si esa fuese la voluntad de Dios en mi vida? ujú, Bueno, ujú, si fuese la voluntad de Dios es porque Dios de ese mal va a sacar un bien. Así como de la cruz de Cristo sacó la redención del género humano, de ese mal hay que sacar un bien. La pregunta que muchos me dicen, o la pregunta que muchos me hacen es, bueno, ¿hay que pedirle a Dios males? Eso sería muchas veces presuntuoso, ¿no? No tenemos que pensar que somos capaces de pedir males, ¿no? Pero sí lo que hay que hacer es entregarse a su voluntad 100%, ¿no? Como decías tú, ¿no? A veces al inicio en nuestra conversión Dios negocia, pero llega un momento que Dios nos dice, listo, hasta acá llegó la negociación. Ahora
quiero que hagas todo lo que yo te diga sin ponerme condicionamiento. ¿Estás dispuesto a eso o estás dispuesta a eso? Y cuando uno sabe decirle que sí a la voluntad de Dios y decirle, Señor, lo que quieras, haz de mí un instrumento de tu gracia, lo que quieras. O sea, yo estoy dispuesto a sufrir lo que sea, a también ir donde me mandes, y estoy dispuesto a todo con tal de servirte y con tal de salvar mi alma y salvar el alma de los demás. Bueno, perfecto. Es ahí cuando Dios realmente nos habla y Dios nos va llevando por ahí por caminos que pueden llegar a ser dolorosos, pero son caminos que en definitiva culminarán con la gran gloria, que es la gloria del paraíso, ¿no? Tanto para nosotros como para la gente con la cual estamos haciendo nuestra misión, ¿no? Padre, y cuando uno dice en realidad, hágase tu voluntad, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que es la pregunta que muchos nos hacemos cuando estamos en este camino. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el hombre? O sea, ¿qué quiere en general Dios de cada uno de sus hijos? Dios quiere que todos nos salvemos, ante todo, ¿no? Que todos nos salvemos y todos lleguemos al paraíso, a la gloria del reino de los cielos. Eso de manera sintética. Ahora bien, Dios quiere que lleguemos al paraíso por caminos diversos, ¿no? A mí siempre me gusta pensar en el caso de San Luis, rey de Francia, y San Fernando, rey de España. No confundir con San Fernando, perdón, con Fernando, el esposo de Isabel la Católica. Eso es un San Fernando anterior. Okay. Resulta que San Fernando en las cruzadas, ¿no? San Fernando, él derrotó a todos los musulmanes, impidió la entrada de los musulmanes en varios lugares donde querían, porque las cruzadas, hay que recordar, fueron defensivas, ¿no? Si no fuese por las cruzadas, Europa estaría en las manos de los musulmanes y también América. Y no existiría ni el feminismo ni nada de eso. O sea, el feminismo es malo, pero existe gracias a que está el cristianismo, porque con el Islam no habría feministas, hay que decirlo así, ¿no? La mujer estaría calladita en su casa y estaría haciendo todo lo que el marido le manda. Es así, Y compartiendo con con, el con Islam, muchas otras mujeres también. exactamente, sí. O sea que gracias al cristianismo tienen la libertad de decir las estupideces que dicen, pero eso es otro Mm, tema, ¿no? mm, Es otro tema que, completamente. sí, sí, pero es así. El punto está que, por ejemplo, San Fernando, en las cruzadas, él derrotó a todos los musulmanes. Dios los llevó por el camino de la victoria. Y San Fernando era un rey valiente, en fin, él derrotó a todos. San Luis de Refrancia, o sea, el caso de San Luis es muy curioso, ¿no? Porque era un rey súper valiente, o sea, varias veces estuvo preso con los musulmanes porque lo capturaron, ¿no? Mientras la mayoría de los reyes iban atrás de su ejército, porque el ejército cuidaba al rey, él se ponía al frente, o sea, San Luis iba al frente y se metía a los peligros más crudos y él iba a rescatar inclusive a los mismos prisioneros, a sus mismos hombres, ¿no? O sea, era un hombre que se ponía, era como una especie de infante de marina, ¿no? Que se pone en la primera línea de combate, ¿no? Y bueno, y San Luis de hecho derrotó a varios musulmanes, pero la mayoría de las batallas las perdió. O sea, es como que cada vez que él era súper valiente, ponía el corazón en las batallas y fue derrotado la mayoría de las veces, ¿no? Y uno dice, ¿cómo San Fernando ganó todas las batallas y no estaba necesariamente como San Luis en la primera línea, ¿no? Y en cambio San Luis, digamos, estando en la primera línea y siendo tan valiente como era, la mayoría de las batallas las perdió. Es porque Dios los llevó por caminos distintos. A uno le pidió que se santificara con la victoria y a otro le pidió que se santificara con las derrotas. Y justamente San Luis, cuando estuvo preso con los musulmanes lo respetaron tanto porque vivía como un ángel San Luis, o sea, le ofrecieron un harén con 15 mujeres, ¿no? Y él dijo, no, eso es pecado, yo soy fiel a mi esposa. Y, por ejemplo, no lo podían nunca sobornar, le ofrecían cosas, por ejemplo, Mm. la libertad a cambio de esto, a cambio de lo otro, a cambio... Y él dijo, me van a tener que matar, yo no me voy a hacer musulmán. O sea, era como que... Y al final lo liberaron porque es como que los sultanes, era como que quedaron impactados por la pureza de alma que tenía San Luis y por también lo que se llama, no solamente la valentía, sino la generosidad de espíritu, ¿no? Era un hombre que se daba por su pueblo y al mismo tiempo estaba dispuesto a morir por su fe. Y no tocaba a una sola mujer para ser fiel a su esposa, ¿no?
con la cual tenía 11 hijos. Entonces, eso dejó a los musulmanes. Yo estoy seguro que más de uno se planteó si este hombre no estaba en la religión verdadera, ¿no? Justamente. Al Ujú. punto tal que lo liberaron a San Luis. Lo liberaron porque era como que no se sintieron dignos de retenerlo. Y después, bueno, en el viaje de vuelta a Francia se enfermó y murió. Y después el pueblo lo recibió buscando las reliquias, por poco del rey, ¿no? Pero Wow. ¿por qué puse estos dos ejemplos? Porque uno fue derrotado varias veces y el otro ganó muchas veces, ¿no? Es como que la voluntad de Dios puede ser distinta en un caso y en otro. La pregunta es, en una batalla contra el enemigo, como era el caso de las cruzadas, ¿hay que buscar ganar o hay que buscar perder? Hay que buscar ganar, ese es el punto, porque es un error decir que, bueno, hay que permitirle al enemigo ganar. No, en una batalla contra el enemigo, la batalla contra la ideología del género, contra el aborto, tenemos que apuntar todos los cañones y tenemos que apuntar a ganar, ¿no? O sea, no Ujú. se le da al enemigo la posibilidad de ganar la batalla, la tenemos que ganar nosotros. Pero por ahí uno pone todo para ganar. Uno rezó, uno se preparó, uno hizo penitencia y uno dice, hice todo y perdí. Bueno, Dios sacará la victoria de otra manera, porque de hecho los musulmanes no entraron en Europa, ¿no? O sea, fueron derrotados en Viena, en Lepanto. Dios, de alguna manera, de ese mal sacará un bien, pero uno tiene que someterse a la voluntad de Dios. Y me acuerdo que siempre las palabras de Daniel, cuando Nabucodonosor lo metió en el horno ardiente, ¿no? Daniel le dijo, nuestro Dios nos va a salvar de tus manos, pero aunque no lo haga, eso es lo que dice, ¿no? Nuestro Dios nos va a salvar de, de tus manos. Pero tienes que saber que aunque Dios no nos salve, nosotros no adoraremos a tus dioses. Y de hecho Wow. Dios los salvó después, ¿no? O sea, porque estuvieron en el horno ardiente, murieron hasta los guardias que los tiraron por la potencia del horno, ¿no? Y sin embargo Dios los salvó, pero me gustó la frase de Daniel diciendo, nos salve o no nos salve, no importa. Acá nos sometemos a la voluntad de Dios, sea la que fuera en nuestra vida, ¿no? Qué belleza. Y entonces aquí cuando estamos orando esta frase, cuando estamos diciéndole esa petición al Señor, básicamente le estamos diciendo que seamos capaces, que nos dé esa gracia de ser capaces de hacer lo que Él quiere en nuestra vida. Exactamente, sí, de hacer lo que Él quiera. Y muchas veces la voluntad de Dios es que nosotros triunfemos, hay que tener cuidado, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué tal? Yo me lo planteaba, ¿no? Porque yo tuve muchas luchas en mi vida, pero era como que siempre me costaba. Nunca fue fácil y sin embargo siempre salía victorioso igualmente, ¿no? O sea, lo que sucedía era que realmente me proponía algo y no lo lograba fácilmente, pero después de mucho tiempo lo lograba. Entonces yo dije, bueno, Dios quiere que me cueste, Dios quiere darme las victorias, pero que me cueste, ¿no? Y eso para mí era muy, no solamente me confortaba, sino que me hacía ser más humilde, recordando, bueno, la victoria viene de Dios, ¿no? La victoria no viene de nuestras manos. Pero también siempre me gusta la frase de Daniel, aunque Él no nos dé la victoria pertenece a Él. Eso es así, ¿no? Pero acá podemos entrar también en un punto que es bueno mencionarlo, ¿no? Los filósofos muchas veces con Santo Tomás nos preguntamos para qué rezarle a Dios, si Dios Ujú. ya sabe qué es lo que va a pasar y por otra parte Dios ya tiene decidido todo. Es decir, Dios no, nosotros no podemos rezar para forzar su voluntad, eso sería absurdo, ¿no? O sea, si uno dice, bueno, ¿estamos rezando para forzar la voluntad de Dios? No, porque la voluntad de Dios es inamovible, eso es así, ¿no? Una vez que Dios decide algo, uno no lo saca de ahí, no porque Dios, digamos, sea cabeza dura como somos los hombres. Los hombres somos cabeza dura, pero Dios no, ¿no? Dios, la voluntad de Dios es inamovible porque nadie mejor que Él sabe cuál es nuestro camino para la salvación, ¿no? Ahora, ¿para qué rezar si ya la voluntad de Dios, porque si no podemos caer en la predestinación calvinista, ¿no? ¿Para qué rezar si Dios ya lo tiene todo pensado? Porque Dios en su infinita providencia tiene pensado darnos gracias solamente si se las pedimos. Eso explica Santo Tomás, ¿no? Dios dice, a esta persona le voy a dar la gracia de la conversión si la pide. O a esta persona le voy a dar la gracia de encontrar un esposo bueno, una esposa buena si lo pide, ¿no? O a esta persona le voy a dar la gracia de encontrar un buen seminario para que sea sacerdote si lo pide. Hay veces que Dios tiene determinado
darnos gracias solamente si las pedimos. Si no las pedimos, no nos la da, ¿no? Y otra de las cosas que Santo Tomás explica es cuando Dios no nos da lo que nosotros queremos, porque muchas veces, bueno, Él no tiene pensado darnos eso, nos va a dar siempre algo mejor. Mm. Yo recuerdo el caso de una chica polaca, ¿no? Una chica, Sofía era su nombre. Esta historia la cuenta el hermano sacerdote, el hermano de Sofía, que digamos que son polacos y Sofía, toda la familia era atea, salvo ella, toda la familia era atea y ella estaba con un cáncer tremendo, no estaba muriéndose. Y ella le reza a la Virgen pidiéndole la curación porque dice, ¿quién se va a encargar de predicarle a mi familia? Mi familia me está diciendo, si Dios existiera, te libraría de esa enfermedad. Dios no existe, entonces por lo tanto no te libra. Y ella pidió, por favor, señora, dile a tu hijo que no me lleve, porque si no mi familia se va a alejar más todavía, así, con mi muerte, ¿no? Y la Virgen se le aparece en un sueño a Sofía. Esto es una revelación privada, más allá de la verdad o mentira, yo creo que la historia tiene su sentido, ¿no? Porque Sofía lo comparte con su hermano, esta historia, o sea, antes de morir se la comparte al hermano, que el hermano es el actual sacerdote, ¿no? Que era ateo en ese momento. Bueno, la cosa está que la Virgen se le aparece y le dice, mira, no te preocupes por tu familia, tú quédate tranquila que Dios sabe cómo actuar con respecto a eso, mi hijo sabe cómo actuar, ¿no? No vas a poder sobrevivir, ya está determinado por parte de mi hijo que te tienes que ir, le dice. Ahora, lo que tienes que hacer es ofrecer tus sufrimientos por la conversión de tu familia, y si eso lo haces, antes de morirte va a venir un sacerdote para darte los sacramentos, ¿no? Entonces Sofía le comenta esto al hermano, el hermano se le ríe en el momento, ¿no? O sea, dice, sí, claro, le dice, estás delirando con estos sueños. La cosa está que lo que sucede es que Sofía antes de morir viene un sacerdote, la confiesa, le da los sacramentos y ella muere. Bueno, conclusión. Hoy toda la familia de Sofía es católica y su hermano es sacerdote. O sea, Imagínense. Dios no le dio lo que ella pedía, que era la salud del cuerpo, pero le dio la salud del alma, que es, o sea, la llevó al cielo, que es lo más importante habido y por haber. Y Dios no solamente que le concedió la conversión de la familia, que era lo que ella pedía, sino que también le concedió un hermano sacerdote. O sea que si Dios no nos da lo que nosotros queremos, nos va a dar siempre algo mejor y algo que sea para la salvación de nuestra alma. Uno tiene que acordarse de eso, ¿no? Que no nos deja Padre, solos. y aquí usted ahora que dice eso, vale la pena mencionar que esto nos recuerda también la intimidad de la relación que Dios tiene con cada uno de sus hijos, porque cometemos el error muchas veces de compararnos, no es que a este lo curó, o que a este le dio el trabajo inmediatamente, o a que a esta le dio el esposo de una, le habló. Y Dios con cada uno actúa de una manera diferente porque nos conoce perfectamente, porque conoce nuestras debilidades, pero también conoce nuestras fortalezas y conoce cuál es el camino que Él tiene trazado para cada uno de nosotros. Entonces esto nos lleva a comprender que ese Padre es mi Padre y lo conozco y me conoce perfectamente y sabe que es lo mejor para mí. Exactamente, sí, como que no somos todos iguales, ¿no? Ese es el punto. Dios sabe con peso, número y medida qué es lo que cada cosa necesita. Mm, Pensemos que nosotros no podemos conocer ni siquiera las hormigas, ¿no? ujú. Y hay creo que científicos que se la pasan estudiando una mosca toda la vida y aún así no llegan a conocer toda la esencia de la mosca, ¿no? Bueno, Dios nos conoce a nosotros, Dios conoce todo eso y mucho más y nos conoce a nosotros mucho más que nosotros mismos. Entonces, como que Dios es un buen padre que a cada uno le da lo que necesita. Yo me acuerdo el caso, siempre pongo el ejemplo de mi padre porque es el ejemplo que yo tengo, ¿no? De la familia. Pero mi padre era muy bueno, o sea, yo en eso veía también la mano de Dios, ¿no? Porque la verdad que hay que agradecerle a Dios por estas gracias. Eh, Resulta que mi padre con mis hermanos era mucho más duro que conmigo. Yo soy el más pequeño, el hijo menor, ciertamente, pero bueno, un poco mis hermanos le decían a mi padre, tú con él tienes consideraciones que con nosotros no tienes. Y mi padre les decía siempre a mis hermanos, Tomás es distinto que ustedes, no confundan, yo estoy educándolos a todos con mucho amor, pero Tomás es distinto.
¿Qué era lo que pasaba? Que a mis hermanos mi padre les pegaba dos cachetadas y se quedaban tranquilos. En cambio, conmigo era peor. Si me pegaban dos cachetadas, me resentía más y no obedecía. O sea, a mí me podían torturar que yo no iba a obedecer, ¿no? Me acuerdo que mi padre eso lo descubrió cuando una vez intentó hacerme comer una cosa. Yo no la comí por más que me haya pegado en el momento. Yo me resentí y le dije, haz lo que quieras, le dije. Me acuerdo que él no podía, se sentía impotente en ese momento, ¿no? Y es como que tuvo que estudiar mi punto débil. A mí no me dolían los golpes. A mí me dolía más bien que mi padre me dejara de hablar. Eso me dolía a mí, ¿no? Entonces, cuando él se dio cuenta de eso, empezó a tener otra táctica. Y fue así que realmente cuando yo después quería hablarle, él no me contestaba. Y eso era chao, era peor todavía, ¿no? Era peor. Me decía, te portaste mal, no vas a conversar conmigo. Ahora, a mí me encantaba hablar con mi papá, ¿no? Me acuerdo que siempre. Bueno, eso era peor todavía que un golpe. Entonces a mí no me pegaron tantos golpes. ¿Por qué razón? Porque era peor todavía. Esa era la cuestión. Pero mis hermanos no lo entendían. Mis hermanos decían, a nosotros nos diste varios madrazos y en cambio a él no. Y mi padre decía, bueno, gracias a que no le di tantos madrazos, él creció bien, porque justamente si no hubiese crecido resentido y capaz que perdía la fe. Ese Claro. es el entonces, un buen padre, esto es una analogía, ¿no? Un buen padre conoce a cada uno de sus hijos, ¿no? Hoy en día con mis hermanos lo entendemos digamos, y dijimos, bueno, qué gran padre que tuvimos porque supo realmente identificar cómo era cada uno de sus hijos. O sea, como que hoy todos lo aceptamos esto, ¿no? Claro. En el momento nadie entendía por qué a él una cosa y a este otro otra. Y porque los hijos son distintos. Bueno, así actúa Dios, ¿no? ¿Por qué a tal persona le da algo que a tal otra no se lo da? Porque los hijos no son iguales, los hijos son distintos. Y por ahí, si a esta persona le da lo mismo que le dio a esta persona no se salva. Y si a esta persona no le da lo que le tendría que haber dado, por ahí no se salva. Entonces, justamente Dios es un buen jugador de ajedrez, es un buen padre también, ¿no? Dios Exactamente. hace todo con número, peso y medida. Y si a este le da y a este no, hay un motivo. Y si a este otro no le da y a este sí, también hay un motivo. Lo que uno tiene que saber es que Dios nos dio lo necesario para nuestra salvación. Y si tenemos 5 talentos, hay que hacer 10. Tenemos 2, hay que hacer 4. Tenemos 1, hay que hacer 2, pero tenemos todo lo necesario para salvarnos. Simplemente hay que buscar ser fiel a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Así es, Padre. Bueno, vamos a seguir con nuestro Padre Nuestro. Y viene esa otra petición que repetimos y es, danos hoy nuestro pan de cada día. Además, a mí me llama la atención porque dice hoy, no dice danos nuestro pan de cada día, sino danos hoy nuestro pan de cada día. Sí, acá, digamos, cuando Dios dice, danos hoy nuestro pan de cada día, hay varias interpretaciones, muchísimas interpretaciones, pero por ejemplo, en latín y en las versiones originales dice, danos nuestro pan consustancial. Ese es el modo, o sobresustancial. Eso es un poco la, digamos, la terminología que se utiliza, ¿no? ¿Qué significa para muchos el pan consustancial? Significa que nos dé lo que realmente nosotros necesitamos para nuestra salvación. Pero también otra de las cosas que significa el pan es, según la interpretación de muchos teólogos, y esto acá estoy diciendo que hay muchas interpretaciones, por eso hay que tener cuidado con la que uno toma, ¿no? Por ejemplo, voy a poner esta analogía. Nosotros necesitamos la comida para poder sobrevivir, ¿no? O sea, nosotros necesitamos, si alguien no come por una semana, por 2 semanas o por un mes, lo que sucede es que uno puede debilitarse, enfermarse y morir. También, digamos, lo que sucede es que nuestra alma muere con la falta de oración. El verdadero pan que le estamos pidiendo a Dios cuando dice, danos hoy nuestro pan sobre sustancia en concreto es que Dios no nos abandone, o sea, nos deje siempre, no solo en su gracia, sino que nos mantenga rezando. Y acá uno dice, bueno, pero a ver, rezar depende de nosotros. El tema no es que rezar depende de nosotros. La fe es una gracia.
Cuando alguien dice, por ejemplo, alguien dice tal persona perdió la fe. El otro día se hablaba de Fernando Casanova, que bueno, yo siempre rezo por él, no voy a entrar, digamos, en su vida personal ni en su vida privada, pero podemos decir lo que todo el mundo conoce, que fue protestante primero, después 20 años en la Iglesia Católica y después terminó siendo protestante de nuevo. Bueno, que vuelva a la casa del Padre, yo rezo por él, es un ejemplo, pero ¿por qué Fernando Casanova, siendo tan inteligente, siendo doctor en teología, perdió la fe? ¿Por qué Lutero perdió la fe? ¿Por qué, no sé, no solamente Lutero, sino Calvino, Enrique VIII? ¿Por qué personas tan inteligentes? Porque Lutero era muy inteligente, era también el doctor Martín, ¿no? Era un gran teólogo. ¿Por qué perdieron la fe todas estas personas? Porque la fe no depende de la inteligencia. Ahí está el punto, es lo que decíamos al inicio, ¿no? La fe es un don de Dios y si no lo mendigamos todos los días, lo podemos perder. Me acuerdo que en el seminario nos pedían que pidamos dos cosas, o sea, nos enseñaban a pedir dos cosas. La perseverancia en la gracia y la perseverancia en la vocación. La perseverancia en la gracia implicaba la perseverancia en la fe, la perseverancia en la, digamos, en la Iglesia Católica, ¿no? Todo, era todo el paquete junto. Cuando uno dice, Ujú. quiero perseverar en la gracia. Cuando estamos pidiéndole a Dios el pan consustancial, le estamos pidiendo que conservemos la fe ante todo, que conservemos su gracia y que siempre podamos pedir su gracia a través de la oración, porque el hecho de pedir su gracia, ya eso mismo es una gracia. Exacto. Cuando alguien dice, bueno, hoy recé el rosario, Dios te dio la gracia de rezar el rosario. Si no hubiese sido por la gracia de Dios, hubieses perdido la fe. Hoy celebré la misa y o el caso de los laicos, participaron de la Eucaristía. Dios te dio la gracia de participar de la Eucaristía. Hoy, no sé, hice una peregrinación, no sé, fui a confesarme. Dios te dio la gracia de esa peregrinación, de ir a confesarte, porque si no fuese gracia de Dios, no harías nada de eso, ¿no? Entonces, por lo tanto, ante todo, cuando uno pide el pan de cada día, le estamos pidiendo el pan de la fe, ¿no? También uno le está pidiendo de alguna manera el pan material, o sea, que no nos falte el pan que necesitamos para poder comer o el pan que nosotros necesitamos para poder mantener a nuestros hijos. Eso también, ¿no? El pan para los pobres, ciertamente todo eso lo estamos pidiendo. Pero el gran problema de la teología de la liberación y también el gran problema también del progresismo en general, y hablamos del progresismo de izquierda, también tendríamos que hablar en contra del liberalismo y en contra de todas esas ideologías, pero saco este ejemplo porque me parece que es el ejemplo más patente, ¿no? La teología de la liberación enseña a alimentar a los pobres, básicamente es eso, es la teología de los pobres, hay que darle de comer al pobre. Pero yo me acuerdo que yo estuve en parroquias donde estuvieron sacerdotes de la teología de la liberación y resulta que todos los pobres estaban viviendo en concubinato, todos, ¿no? Y después ninguno se confesaba, ninguno realmente iba a misa todos los domingos, era como que recibían el pan, pero no estaban evangelizados. Mm. De qué me sirve a mí darle de comer a un pobre? Lo cual lo tengo que hacer. Nosotros no estamos diciendo que no hay que alimentar al pobre, hay que hacerlo. Pero ¿de qué me sirve solamente alimentarlo? Esa es la pregunta. Lo alimento para después dejarlo en pecado. En realidad, el verdadero pobre es el que vive en pecado mortal. Yo me pongo a pensar, Bill Gates es el verdadero pobre, siendo agnóstico realmente. Él es el verdadero pobre. Él tendrá millones materialmente, pero no le van a servir de nada el día de su muerte. Ese es el verdadero pobre. Lo mismo, el pobre es aquel que no vive en gracia de Dios. Entonces, por lo tanto, si alguien vive en pecado mortal, no se confiesa, ese es el verdadero pobre. Entonces, cuando le estamos pidiendo a Dios el pan de cada día, le estamos pidiendo ante todo que nos conserve en gracia, que nos conserve en su fe, Ujú. porque de nada nos sirve alimentar nuestro cuerpo, alimentar el cuerpo de nuestros hijos, alimentar el cuerpo de los pobres, si no salvamos nuestra alma, ¿no? Me Ujú. parece que esta es una interpretación que se le puede dar a esta parte del Padre Nuestro, aclarando que hay muchas otras, ¿no? En el sentido, esto que estoy diciendo es un resumen de lo que sería la interpretación por ahí de Santo Tomás o la interpretación de los padres de la Iglesia, pero habría mucho más que decir, ciertamente, nunca podemos abarcar la oración del Padre Nuestro, es
muy rica en contenido. Demasiado, demasiado profunda, es demasiado rica, pero estos puntos que usted toca, padre, nos hacen más consciente de lo que estamos diciendo y lo vamos a decir ahora desde el corazón, o sea, no desde la boca, sino desde esa conciencia de lo que le estamos pidiendo realmente a Dios cuando hacemos esta oración, que además decía San Agustín que tiene el poder de perdonar los pecados veniales, ¿verdad? Cuando lo hacemos profundamente, cuando profundizamos en ella. Ciertamente, ciertamente esta oración, sobre todo cuando ahí viene la parte que viene, que es perdona nuestras ofensas. Bueno, ahí estamos pidiendo el perdón de nuestros pecados veniales, ¿no? Que no los pecados mortales que los tenemos que confesar, pero los veniales que se perdonan en la misa y también se pueden perdonar en la oración del Padre Nuestro. Pero ahí en latín es dimite nobis debita nostra, o sea, perdona nuestras deudas. Eso es lo que dice en latín. Esta parte lo tengo que decir, yo no sé por qué lo han cambiado. Sinceramente, la palabra deuda es mejor que la palabra ofensa, porque la palabra deuda abarca todo, no solamente la ofensa. La ofensa es una deuda, pero por ejemplo con Dios tenemos muchas más deudas. O sea, Dios nos creó, eso es una deuda que no podemos, ¿cómo podemos pagarle la existencia, no? Dios nos redimió, murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Cómo podemos pagarle la redención? Que haya derramado su sangre por nosotros, ¿no? Y Dios nos da la vida de cada día, la comida, nos da el trabajo, nos da el techo, nos da todo, nos da los hijos, nos da la familia. Es decir, todo lo que tenemos no es gracias a méritos personales. Dios permite que con nuestros méritos logremos cosas, pero los méritos nos lo da Dios. O sea, las capacidades intelectuales, volitivas, lo que fueren, nos la da Dios, ¿no? Entonces, todo es deuda con Dios. No hay ninguna cosa que no sea deuda. Es como que dice, la escritura dice, ¿no? ¿Quién le ha dado primero para que Él le devuelva? O sea, ¿quién le dio a Dios algo para que Él nos tenga que devolver? Cuando uno dice, bueno, a veces uno le habla a Dios como si tuviese derecho a reclamarle algo, ¿no? Con Que cuando nos exigencias. con exigencias, ¿no? Yo a veces, una vez escuché a un niño que dijo, no, porque Dios está en deuda conmigo. Lo miré y le digo, perdón, le dije, ¿no? ¿Dios está en deuda con quién? Y le dije, Dios no puede estar nunca en deuda con nosotros. Le digo, todo lo contrario, nosotros estamos en deuda con Él porque Él nos dio primero. O sea, si Él no nos hubiese creado, ¿podríamos reclamarle algo? No. Ujú. Si Él no hubiese muerto en la cruz por nosotros, ¿podemos reclamarle algo? Me parece a mí que acá hay un punto que puede ayudar, que es la parábola del rey y del servidor, que resulta que el servidor le debía 10.000 talentos al rey. Las traducciones nuevas le dicen le debía mucho dinero. Es bueno decir 10.000 talentos, porque esto nos pone un poco una idea de qué era lo que le debía el servidor, ¿no? En tiempos de Jesús, un talento era el salario de un trabajador de aquel tiempo por todo el año. O sea, el trabajador promedio ganaba un talento al año. Deberle 10.000 talentos al rey era deberle 10.000 años de trabajo, ¿no? O sea, era impagable la deuda, imposible. Es como hoy deber, no sé, la fortuna de Bill Gates y la fortuna de Elon Musk juntas. Es como, eso no se paga ni en 10.000 años, ¿no? Ni en una cosa así. Bueno, la deuda era una exageración lo que planteaba Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque ni el emperador romano tenía esa plata. O sea, 10.000 talentos ni siquiera el emperador romano. Pero era una exageración justa por lo que viene después, ¿no? El rey le perdona esa deuda y después él no sabe perdonar al hermano de él que le debía 100 denarios, que era como $10, ¿no? Es decir, no pudo perdonar a una deuda tan chica y justamente después el rey ahí revoca su misericordia, ¿no? Si bien es una exageración, el ejemplo de Jesucristo es simplemente una exageración de algo real. Hay algo que Cristo hizo por nosotros y que no se lo vamos a poder pagar nunca, ¿no? Y es el caso de la redención, porque la gente tiene que entender esto. ¿Por qué razón el hombre no podía redimirse solo? ¿Por qué razón? Pensemos en esto un poquito, un segundo, ¿no? Si yo le pego un puñetazo, esto es una analogía también, ¿no? No le voy a pegar a nadie, pero si yo le pego un puñetazo a un ciudadano en la calle, ¿no?
Por ahí paso unas horas en la cárcel, viene la policía, me arresta, paso unas horas en la cárcel, se paga la fianza, ¿no? En fin. Ahora, si yo estoy delante del presidente de los Estados Unidos y le pego un puñetazo, creo que voy a pasar unos años, un año al menos en la cárcel, ¿no? Me parece que ahí la pena va a ser mucho más fuerte. Y es justo que sea más fuerte la pena. ¿Por qué razón? Porque un ciudadano es una persona digna, pero el presidente representa al país. O sea, cuando uno le pega al presidente, uno le está pegando a todo el país, de alguna manera. Representa al país, es la persona elegida por los ciudadanos de ese país para representarlo. Independientemente de que me guste o no, por ahí no me gusta, por ahí me gusta, eso es independiente, pero la cosa está que el presidente representa al país. El puñetazo es el mismo, es la misma acción, pero ¿qué es lo que cambia? Cambia la dignidad de la persona. No es lo mismo el presidente que un ciudadano común. Y acá, ojo, delante de Dios somos todos iguales, sino nadie es mejor que nadie, pero tenemos funciones distintas. Entonces, no es lo mismo que, por ejemplo, no sé, si yo le pego a mi mamá que si le pego a un ciudadano común. A mi mamá es una Ujú. falta más grave, porque es mi madre, no le tengo que levantar la mano por ninguna razón, ¿no? Y decir, siempre peco, siempre pegarle a alguien es pecado, sobre todo cuando uno lo hace injustamente. Se podría hacer en defensa personal solamente, pero eso es otro tema, en fin. La cosa está que a lo que voy es que cuando uno agrede a una persona que tiene más dignidad, el castigo es más grande. Pensemos una ofensa a Dios. Pensemos una ofensa a Dios. No es más que el presidente Dios, ¿no? Es más que el Papa, es más que todas las dignidades angélicas. Una ofensa a Dios es una ofensa infinita y a uno le correspondería un castigo infinito, es decir, no podríamos pagarlo con nada, no habría manera, ni siquiera con el infierno eternamente, ¿no? Lo que hizo el hombre correspondía un castigo infinito. Y después, por otra parte, no lo podía pagar el hombre porque no era infinito y no lo podía pagar Dios porque no es hombre. Mm. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Cristo es infinito como Dios, por eso lo puede pagar, y también es hombre, puede representarnos. Entonces, si no hubiese sido por ese acto de misericordia con Dios, nosotros estaríamos condenados, ¿no? Si Dios nos hubiese dejado en nuestras propias manos, no tendríamos ninguna posibilidad de salvación. Entonces, cuando nosotros decimos, perdona nuestras deudas, todo es deuda, sobre todo la deuda principal es la deuda de la redención. Ahora se cambió en perdona nuestras ofensas. Bueno, podemos hablar de la ofensa infinita que Dios nos perdonó, ¿no? Que es una ofensa infinita que gracias a la redención de Cristo estamos perdonados, ¿no? Y para concluir, tenemos que perdonar al prójimo. Nosotros decimos, bueno, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Esa parte es difícil, ¿no? Muy, muy difícil, pero también hay que acordarse lo que es perdonar al prójimo. Acá podríamos hacer una catequesis aparte, ¿no? Pero perdonar al prójimo es condonar la deuda. ¿Qué significa perdonar? Condonar la deuda, lo que hizo el rey con su servidor, ¿no? Condonar la deuda. Perdonar no quiere decir que no estamos heridos, porque mucha gente dice, bueno, estoy herido, no, no puedo. No, no, que estés herido no quiere decir que no hayas perdonado. O perdonar no significa que yo puedo confiar en esa persona de vuelta, ¿no? No sé, hay gente, hay mujeres que me decían, padre, no puedo perdonar, o sea, a mi novio lo dejo porque me engañó, o sea, me fue infiel. Y justamente si me es infiel ahora, después de casada, no sé, ¿no? Y yo le digo, y ellas a veces tenían escrúpulos diciendo, lo que pasa es que no sé si tengo que perdonarlo justamente por tema de... Le digo, perdonarlo es una cosa, Mm. ahora seguir con él es otra. Es Pues una otro. cosa es que, claro, una cosa es que lo perdones y otra cosa es que sigas con él, ¿no? O sea, son dos cosas. Que confíes en él de vuelta, porque hay gente que no es confiable, ¿no? Uno dice, ya está, me demostraste que no te puedo dar confianza. Lo mismo me robaste, por ahí no te mando a la cárcel, te perdono. Me robaste, te perdono, pero no te doy más confianza, no hago más negocios contigo, porque me robaste una vez, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que confiar de vuelta? Ahí está el punto. Entonces, perdonar no quiere decir no estar herido,
Perdonar no quiere decir que uno tenga que confiar en esa persona de vuelta. Perdonar no quiere decir que uno tenga que ser grandes amigos con esa persona. Podemos inclusive hasta no hablarnos más, ¿no? Y a veces es mejor eso, porque muchas veces hablar es para la falta de caridad, ¿no? ¿Qué significa perdonar? Significa que uno no se va a vengar de esa persona, que uno no va a contestarle a esa persona con la misma moneda. Me heriste, pero no te voy a herir en recambio. Y después voy a rezar por ti, voy a rezar para que Dios te toque el corazón, voy a rezar por tu conversión, voy a desearte la salvación eterna. Pero perdonar significa eso, significa condonar la deuda. Hay que saber perdonar para ser perdonados, porque si uno directamente cae en el odio y le desea el mal a esa persona, ahí Cristo lo dice claramente, quien no perdona no será perdonado y quien Mm. no es misericordioso con el prójimo no tendrá misericordia. En fin, esto es un poco esa explicación. Habría mucho más que decir, ¿no? Total, pero sí, es, digamos, lo concreto, la parte sintética de esto, porque además decirlo nos abre a la gracia, estamos pidiéndole a Dios esa gracia de poder perdonar de corazón, o sea, de no guardar ese rencor, ese resentimiento, de no cargar con un peso innecesario y Dios nos socorre en esa gracia cuando se la pedimos. Exactamente, ¿no? Pide y se os dará, dice nuestro Señor Jesucristo. Pide y se os dará. Hay que pedirle la gracia del perdón, ¿no? Y hay que acordarse que es normal que uno esté herido, que es normal. El tema del resentimiento, por ejemplo, cuando uno se siente resentido, es un sentimiento totalmente normal, ¿no? No tenemos control a veces del resentimiento, no tenemos control. Sí tenemos control de otra cosa, por ejemplo, dejarnos llevar por ese resentimiento. Ahí está la cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decir, ¿no? Muchas veces yo he estado resentido con alguien, ¿no? Por ejemplo, a veces veo a personas que me intentaron destruir en el pasado y me hierve la sangre cuando los veo, ¿no? Y sin embargo, puedo agarrar, darles la mano, puedo conversar con ellos y uno dice, bueno, ¿cómo haces? Me dice algunos me dicen, ¿cómo haces para hacer que nada hubiese pasado, ¿no? Me acuerdo que, bueno, no voy a dar nombres, pero me acuerdo que hubo un eclesiástico que realmente me hizo la vida imposible cuando yo era seminarista, ¿no? Yo era seminarista. Este eclesiástico hizo todo lo posible para que no me ordenaran sacerdote, ¿no? Todo lo posible. Gracias a Dios no fue exitoso, ¿no? Pero fue un eclesiástico que realmente me dañó la reputación en el seminario de manera brutal y encima con mentiras, con esto, con lo otro. Me acuerdo que me ordené sacerdote y él vino a besarme las manos, ¿no? En el momento de la ordenación. Y después fui a visitarlo a su casa y me quedé un rato con él, nos quedamos conversando, qué sé yo. Y me decían mis hermanos sacerdotes, ¿cómo hiciste para ir a visitarlo, para estar con él? Le digo, mira, me hervía la sangre. Si tú me preguntas que a mí yo tenía ganas de ir a verlo, no tenía ganas de ir a verlo. Pero si yo visitaba todas las casas de los sacerdotes y no su casa, era como que iba a ser evidente el resentimiento que yo tengo, ¿no? Muy evidente. Y después les dije, y además ya lo perdoné, o sea, yo ya lo perdoné. Que realmente seamos amigos, eso no, que seamos amigos, que yo pueda confiar en él, que esto, que lo otro, no. Pero lo perdoné como Cristo me perdonó a mí. Ahora, es normal que uno esté herido, es normal que uno esté resentido, es normal que me hierva la sangre cuando veo a esa persona, es súper normal, no hay que tener miedo con eso, ¿no? Lo que no hay que hacer es dejarse llevar por ese resentimiento. Es Cuando no uno dice, alimentarlo, ¿verdad, Padre? Porque uno lo alimenta y lo alimenta. exactamente, alimentarlo y después el tema de recurrir a la venganza, ¿no? Ese es Ujú. el asunto, de agarrar y decir, bueno, porque ¿qué pasa si yo algún día fuese superior de ese, por ejemplo, de esa persona que fue mi superior en el seminario? Supongamos que el día de mañana, no sé, Dios no lo quiera, pero el día de mañana soy obispo y esa persona está bajo mi jurisdicción. Es muy normal, por ejemplo, a la persona que me hizo daño buscar una venganza y decir, bueno, voy a hacerle la vida imposible como esa persona me hizo la vida imposible a mí. Ahí estaría el pecado y ahí estaría mal el hacer lo que uno hace, ¿no? O sea, uno dice, bueno, yo tengo que demostrar altura en este sentido, ¿no? Que justamente yo no soy una persona llena de odio, no soy una persona llena de rencor, y si el día de mañana me toca ser superior de esa persona que fue mala conmigo, yo tengo que ser un buen superior, no tengo que devolverle la misma moneda, o sea, no le contesto con la misma moneda, ahí está el punto, ¿no? Que eso, me acuerdo que un ejemplo en eso fue
un obispo que prefiero no dar el nombre, ¿no? Pero este obispo, resulta que cuando era sacerdote, hubo un sacerdote de esa diócesis que realmente lo persiguió y le hizo la vida imposible. Resulta que la providencia permitió que este sacerdote perseguido por ese padre terminara siendo obispo. Mm. Y el otro sacerdote estaba, como decimos en Argentina, ¿no? Con la cola entre las patas, ¿no? Estaba así, ¿no? No sabía muy bien realmente qué iba a pasar. Ese ahora ya acá tengo que darme por muerto, ¿no? Porque lo tengo como jefe ahora. Todo lo contrario, no lo puso en puestos importantes, obviamente no lo puso ni como vicario general ni nada, lo dejó en la misma parroquia donde estaba, pero no tomó ninguna venganza. Y lo trataba o sea, cuando lo veía le daba un abrazo, lo trataba con mucho cariño. No le dio nada, pero tampoco le quitó nada, y lo trató con mucha caridad, ¿no? Y cuando a este obispo le preguntaban, pero usted tiene todas para destruirlo, ¿por qué no lo destruye? No, dice, no soy como él, dice. Justamente hay que perdonar a los enemigos y hay que saber hacerle el bien a los que nos odian, ¿no? Exactamente. No voy a darle nada, ni tampoco voy a pedirle nada. Lo voy a dejar donde está. No le voy a confiar puestos importantes, porque no confío en él, obviamente. Pero no voy a hacer nada que pueda dañarlo ni que pueda dañar su reputación. Bueno, ese es el modo de perdonar, ¿no? Por decirlo así. Y obviamente rezar por la conversión de los que nos hacen daño. Eso es lo principal, ¿no? Muy bien, ahora la siguiente petición que le hacemos al Padre en esta oración es, no nos dejes caer en la tentación. Ujú. No nos dejes caer en la tentación. Bueno, resulta que Dios no nos tienta. Eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Dios no nos tienta, pero Dios permite las tentaciones, como permitió las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué las Cuando, permite? Es la pregunta. ¿Por qué permite el Señor que seamos tentados? porque de esa manera podemos probarle nuestro amor. O sea, es como que la respuesta puede ser no convincente en muchos casos, ¿no? Pero voy a poner esta analogía, ¿no? Esta analogía. Supongamos que una persona, y esto lo digo como profesional en algunos aspectos, ¿no? Supongamos que una persona viene y me dice que yo soy capaz, perdón, una persona viene y me dice que él es capaz de, digamos, manejar computadoras y que él puede hacer que mi sistema tecnológico sea el mejor de todos, ¿no? Entonces muchas veces uno le dice a una persona que conoce de computadoras, ¿no? Le dice, a ver, habla con este muchacho y ponlo a la prueba, a ver qué, o sea, pruébamelo a este muchacho, a ver realmente si sabe de computadoras o no, ¿no? Ese es el punto. Entonces, lo que sucede es que si este muchacho sabe de computadoras, va a saber responder a las objeciones de este otro, ¿no? En cambio, si no sabe nada, directamente uno le dice, bueno, perfecto, te vas, ¿no? Ningún problema. Las tentaciones, ¿por qué Dios permite las tentaciones? Porque sin las tentaciones muchas veces nosotros a Dios podríamos no amarlo. Ese es el punto, ¿no? Es decir, acá hay una cuestión, y voy a poner este otro ejemplo que capaz que se entiende un poquito mejor. Si yo soy un abuelito, supongamos que yo soy un abuelo, ¿no? Y mis nietos me vienen a ver y yo cada vez que me vienen a ver les doy chocolates. Por ahí vienen por los chocolates. Entonces un día digo, a ver, los voy a poner a la prueba. No les voy a dar los chocolates, a ver si siguen viniendo, a ver si me quieren a mí por lo que soy y no tanto por mis chocolates. Entonces, cuando los nietos ven que no les doy chocolates y ven que listo, ya está, no vienen más, ¿no? ¿Qué pasó? Los puse a la prueba. Entonces, y justamente no la pasaron la prueba. Ahí está el punto. Dios las tentaciones las permite, pero las permite no porque Él quiera que nosotros caigamos en el pecado, sino que la tentación o nos puede hacer más fuertes o nos puede destruir. Ese es el punto, ¿no? Entonces Dios cuando permite nuestras tentaciones nos da la gracia para superarlas. Ahí está el punto, ¿no? Dios cuando permite nuestras tentaciones nos da la gracia para poder santificarnos con la tentación. Por ejemplo, una tentación contra la pureza, un hombre que está casado y que ve a una mujer que no es su esposa. Si cae,
directamente el amor por su esposa termina por el piso. Uno dice, bueno, en realidad fue infiel. Si cae, fue infiel, el amor por la esposa. En cambio, si el hombre rechaza a esa posible amante, ¿no? Que lo tienta, si la rechaza, su amor por su esposa se fortalece. O sea, a su esposa la ama más todavía de lo que la amaba antes, porque no solamente que la eligió entre todas, que se casó con ella, sino que pudiendo haberla dejado, no la dejó, sino que todo lo contrario, rechazó esa tentación que era difícil, ¿no? Es decir, la tentación, cuando nosotros la superamos, nos hace más fuertes y nos fortalece en el amor de Dios, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo es hermosísimo, creo que esto me hizo entender más el tema de las tentaciones. Pensemos el caso de Lázaro, cuando Lázaro murió, le avisaron, el que amas está enfermo. Cristo ahí podría haberlo curado con una palabra, podría haberlo curado y haber dicho, bueno, lo curo, chao, acá termina la cosa. ¿Qué pasó con Cristo? Terminó dejándolo morir. Dijo, no, bueno, se quedó 2 días más ahí en la ciudad donde estaba, que creo que era Jerusalén, si bien no me equivoco, y recién volvió, ¿no? Recién ahí volvió. Y claro, Marta y María, cuando lo vieron, le dijeron, Señor, si hubieses estado aquí, nuestro hermano no hubiese muerto. ¿Por qué lo dejaste Cuestionándolo un morir? poco también, ¿cierto? Exactamente, sí, sí. Y ellas como que, digamos, lo amaban a Jesucristo, ellas dos, ¿no? Pero estaban decepcionadas, ¿no? Porque claro, podría haberlo curado. Ellas sabían que Cristo tenía ese poder porque había curado a tantos, ¿no? Y ellas decían, ¿por qué no curaste a mi hermano pudiendo haberlo curado? Que justamente era el que amabas, tu amigo, ¿no? ¿Por qué no lo curaste? Y claro, estaban, justamente porque lo amaban a Jesucristo, estaban más dolidas porque no lo había curado. Ahora, Cristo las puso a prueba y cuando resucitó al hermano, porque después vino la resurrección, ¿no? El amor de Marta y María fue mucho más grande que el amor que le tenían antes, ¿no? O sea, Cristo podría haberlas curado o haberlo curado el hermano, pero decía, bueno, si hago eso, lo que sucede es que estas no me van a amar más. Me van a amar como me amaban antes. Por ahí quizás me aman un poquito más porque, bueno, le curé al hermano, perfecto. Quizás me lo agradecen, quizás, en fin. Pero el hecho de que lo haya resucitado a ese hermano fue mucho más grande el milagro que el haberlo sanado. Entonces, como que Marta y María y el amor que tenían por Jesús era, María estaba todo el tiempo a los pies de Jesús, después de escuchándolo, o sea, como que creció mucho más el amor hacia Jesucristo, ¿no? Bueno, un poco así funcionan las tentaciones. Santa Teresa decía siempre mi amigo el diablo, lo llamaba mi amigo el diablo. ¿Por qué razón? Porque el diablo le daba la posibilidad de amar más a Jesús y de amar más a... O sea, ella veía al demonio como un instrumento para el amor de Dios, ¿no? Él decía, cada vez que supero una tentación, mi amor a Dios crece. Cada vez que venzo a Satanás, estoy cada vez más cerca de Jesucristo. Entonces, como que Dios permite las tentaciones porque Dios de los grandes males saca grandes bienes. Por ejemplo, ¿por qué permitió la muerte de Cristo en la cruz? ¿Por qué permitió la muerte de Cristo así de manera totalmente horrible? La permitió porque de eso sacó la redención del género humano y de eso sacó la exaltación de Cristo. O sea, justamente tal fue su humillación que hoy su exaltación es mucho más grande. Y alguno dirá, bueno, pero ¿por qué Dios directamente? Porque también el hecho de permitir la tentación es como que nos hace caer en pecado y nos hace... ¿Por qué Dios directamente no lo elimina al demonio y chao? O no lo deja totalmente atadito en el infierno y chao. Bueno, porque ahí nosotros se podría confundir también, ¿no? Si nosotros amamos a Dios o amamos sus regalos. Porque Ujú. muchas veces la pregunta es, ¿amamos a Dios realmente o amamos sus consolaciones o amamos sus regalos? Como el abuelito, que los niños aman sus chocolates, no necesariamente al abuelito, ¿no? El hecho de no tener que demostrar el amor de Dios, es muy fácil amar a alguien, es lo que yo le digo siempre a los esposos, ¿no? O a los novios, les digo, cuando uno tiene intimidad, eso es lo más fácil. ¿Por qué razón? Porque eso es hasta natural, o sea, está en la naturaleza del hombre y de la mujer.
Es decir, es muy fácil decirle te amo a alguien en el momento de la intimidad, porque claro, eso responde a instinto natural que hasta los animales lo tienen. Ahora, lo que es difícil es amar a esa persona en el día al día, cuando uno la tiene que perdonar, por ejemplo. Uno tiene que agarrar y esa persona me hizo un daño, aunque sea pequeño, pero por ahí no sé. El esposo se olvidó del aniversario de matrimonio, pongámosle, ¿no? Que eso para una mujer es muy grave, ¿no? El olvidarse del cumpleaños o de... Está, está el famoso chiste que dice, bueno, me olvidé del cumpleaños de mi esposa y le pregunta, ¿y qué dijo? No dijo nada, le dice. Y entonces menos mal, dice, no dijo nada por 3 meses. O Exacto, sea, exactamente. en realidad no le habló por tres La meses, ley de ¿no? la indiferencia aplicada al máximo. Exacto, sí, sí. Bueno, lo que sucedió es que justamente le costó perdonar porque se olvidó de algo importante, ¿no? Bueno, se demuestra verdadero amor cuando uno perdona, en realidad, o cuando uno, por ejemplo, ama cuando la otra persona no lo merece, o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, lo mismo sucede en el caso de Dios, ¿no? Sería muy fácil amarlo a Dios cuando estoy consolado, cuando estoy, por ejemplo, no sé, con todo mi fervor frente al Santísimo o en un retiro donde todos estamos realmente eufóricos, ¿no? Es como que ahí sería muy, muy fácil. Sería difícil, en cambio, amarlo a Dios en el momento de la tentación, porque en el momento de la tentación uno de alguna manera siente el abandono de Dios. Dios no nos abandona, pero uno se siente un poco como Jesucristo, ¿no? Que Cristo le dijo al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? En realidad no es que estaba pensando que el Padre lo abandona, sino que estaba rezando el Salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que termina con un acto de confianza en Dios, un acto de confianza por sobre todas las cosas, ¿no? Cristo estaba rezando ese salmo, no estaba pensando que Dios lo había abandonado, pero igualmente se puede ver esa imagen de Cristo rezando ese salmo y eligió ese salmo porque, claro, en los momentos de la tentación uno se siente de alguna manera abandonado Abandonado. por Dios. Pero cuando uno confía que Dios está en ese momento, es en el momento que uno confía y ama más a Dios que nunca, porque uno sabe que Dios está, pese a que yo no sienta su presencia. Y si confío, voy a salir fortalecido. Y por último, como para concluir esta parte, creo que otro ejemplo es Pedro y Jesucristo, ¿no? Cuando Cristo estaba caminando sobre las aguas. Eso es como las tentaciones, ¿no? Lo veían a Cristo y pensaban que era un fantasma. Y Cristo dice, soy yo, estoy acá, ¿no? A veces Dios parece un fantasma en nuestras vidas, ¿no? Bueno, en fin. Y Pedro le dice, si eres tú, Señor, manda que yo camine hacia ti por las aguas. Y Cristo le dice, ven. Pedro, mientras lo miraba a Cristo, podía caminar, pero empezó a mirar la tormenta, el mar, las olas, todos los problemas que tenía, se empezó a hundir, ¿no? Entonces Cristo lo toma de la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es un poco así entre las tentaciones. Cuando uno está tentado, parece que Cristo es un fantasma que no nos ayuda, pero él dice, estoy acá, presta atención a mí, ¿no? Y mientras uno lo mira a Cristo, uno puede caminar por las tentaciones, uno puede caminar por las tormentas del sufrimiento, las tormentas de la tentación, uno puede caminar sin problemas, aunque con sufrimiento, pero sin problemas, porque estamos mirándolo a Cristo, ¿no? El problema no es la tentación, el problema no es todo lo que el demonio haga, el problema es que lo dejamos de mirar a Jesucristo y es ahí donde nos empezamos a hundir, ¿no? Entonces, Total. como conclusión, las tentaciones sirven para nuestra santificación. Si las superamos, salimos más fortalecidos. En cambio, si caemos en ellas, salimos destruidos. Lo que Dios hace es permitirlas para nuestra santificación. Si no las superamos, no es por culpa de Dios. Él nos da todas las gracias para superarlos. Es siempre por culpa nuestra, porque realmente no estamos mirándolo a Jesucristo. Estamos mirando las tormentas, estamos mirando el mar, no tenemos que quitarle la mirada a Cristo si realmente queremos superar la tentación, ¿no? Y si uno lo ve en las santas, en las grandes santas, que a mí me gusta leer Santa Faustina y no sé si a Santa Catalina también, en alguna de ellas le decía, ¿dónde estabas cuando estabas siendo tentada? O sea, en este momento de tanta angustia, ¿dónde estabas tú? Y él le decía, es cuando más cerca he estado de ti, o sea, es cuando más estoy a tu lado, dándote fortaleza y además en el medio de esas tentaciones, Padre, y lo digo yo desde mi
digamos, mi vivencia, es cuando reconoces tu debilidad, porque muchas veces creemos que estamos creciendo y creciendo y que ya está todo superado. Y se nos olvida que la batalla es de todos los días, de cada instante, de cada momento de nuestra vida. Exactamente, sí. Tenemos que luchar hasta inclusive el último segundo de nuestra vida, ¿no? Porque dice el libro de Job, milicia es la vida del hombre sobre la tierra. Es así, ¿no? Exactamente. Y concluimos esta oración diciendo, líbranos, más líbranos del mal. O sea, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿Qué le estamos Sí, pidiendo aquí? en realidad la traducción original dice del maligno, Del ¿no? Esa es maligno. del maligno. Líbranos del mal, en realidad es una traducción incorrecta, la tenemos que decir así, pero bueno, líbranos del mal. Hay que acordarse es el líbranos a malo, o sea, del maligno. Estamos pidiéndole a Jesucristo que nos libere del demonio, por sobre todas las cosas, porque el mal no es una entidad abstracta, ¿no? Ese es el punto. El mal, digamos, es la privación del bien debido, así se define, pero después está el maligno, que quién es el maligno es el demonio. Hoy en día, mucha gente se nos mata de risa a los cristianos cuando hablamos del diablo. Al mismo tiempo, mucha gente se nos mata de risa cuando hablamos del infierno, pero tanto el diablo como el infierno existen. El caso del infierno, yo a veces cuando hablo con gente muy atea o muy así agnóstica, les digo, en realidad son injustos ustedes al pensar que hay crímenes que no tienen castigo, porque Ujú, pensemos, por ejemplo, en una persona como Stalin, ¿no? Que Stalin mató 50 millones de personas, o sea, en cuanto a las que mandó matar, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, Stalin murió, está bien, no tuvo una muerte muy digna, porque dicen que él vivía en un búnker que era completamente cerrado, había como no sé cuántos guardias en cada puerta de acero, y la última puerta era una puerta que se abría de adentro, nomás, que solamente Stalin la podía abrir. Y estuvo 48 horas agonizando, o sea, ningún general se animaba a derribar la puerta, porque decía, si lo hacemos nos va a matar, o sea, nos manda a ujú, matar directamente. Entonces, era como que 48 horas estuvo agonizando Stalin, ¿no? Finalmente un general dijo, ya es mucho, ya esto es mucho, dice, o sea, ya no es que él no sale, él sale siempre después de 8 horas, pasaron 48 horas, ¿no? Los soldados estaban todos temerosos, ¿no? Dice, no, no lo hagas, general, le decía, bueno, al final derribó la puerta el general. Y estaba muerto y dicen que estaba con, o sea, lleno de espuma a la boca, o sea, no lo pudieron socorrer. ¿Por qué razón? Porque, claro, porque le tenían miedo. Pero Stalin murió sin castigo, de alguna manera, por todos los crímenes que cometió, ¿no? Pensemos que mandó a torturar gente, mandó a matar gente, mandó a descuartizar gente. Pensemos en un campesino descuartizado, torturado, un hombre bueno, un hombre que realmente no merecía esa muerte. ¿Esa persona va a tener el mismo destino que Stalin? Yo digo, naturalmente, podemos pensar que si hay un Dios justo, Stalin va a tener el mismo destino que esa persona que realmente fue torturada y que era una buena persona. No sabemos dónde está Stalin, pero ahí tiene sentido el purgatorio también, ¿no? O sea, ujú, justamente, si te salvaste de casualidad, en el purgatorio sabemos que la máxima pena, el máximo sufrimiento en esta tierra no es nada comparado con el mínimo sufrimiento en purgatorio también, ¿no? Entonces, si hay un Dios que es un Dios justo, que yo creo que lo hay, podríamos hablar de ese tema también, de la existencia de Dios, en fin, pero un Dios justo no puede permitir que los crímenes queden sin castigo. No estamos hablando de un Dios vengador, de un Dios, digamos, que odia, no, estamos hablando de un Dios justo. La justicia significa darle a cada uno lo que le corresponde y según, digamos, sus capacidades, ¿no? Bueno, si a alguien le corresponde el castigo, le corresponde el castigo, eso es así, bueno. Yo creo que esa es la prueba más grande de que tiene que haber infierno si hay un Dios justo, ¿no? Pero también lo que hay que acordarse es que es verdad de fe que existe el infierno y que existe Satanás y que existe el demonio. Y dicen que la máxima victoria del diablo es hacernos creer que él no existe. Justamente, ujú. esto no me acuerdo quién lo decía, pero lo decía un santo, creo que decía que la máxima victoria sobre la faz de la tierra, sobre los hombres, del demonio, era hacerles creer que él no existe, justamente negar su existencia para poder él hacer su trabajo más libremente.
¿Qué busca el demonio? Busca llevarnos al infierno, busca nuestra condenación eterna. Por ejemplo, todo este tema del aborto, del crimen del aborto, es demoníaco, porque es el odio a la humanidad en cuanto tal, el odio a la inocencia, ¿no? Lo mismo la ideología arcoíris, que mutila a tantos niños, ¿no? Es el odio a la inocencia, el odio a los niños. Se los mata con el crimen aberrante del aborto, se los mutila con la ideología arcoíris, se hace tanto daño. Bueno, eso es demoníaco, está el demonio detrás de todo eso. El demonio está detrás de cada pecado nuestro, de alguna manera. Pero también el pecado puede venir por cuenta personal. Dicen que Don Bosco no era el que veía esto, ¿no? Don Ujú, Bosco decía que en algunas ciudades los demonios los veía durmiendo, descansando. ¿Por qué razón? Porque los hombres pecaban solos, no hacía falta que el demonio los tentara. En ujú, cambio, en los monasterios él veía demonios trabajando día, tarde y noche, porque los monjes, claro, era difícil tentarlos, ¿no? La ujú, realidad es que el demonio, no siempre está el demonio detrás de cada pecado, pero muchas veces lo está, ¿no? Hay ujú. pecados particularmente que son los de soberbia, que son demoníacos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, cuando estamos diciendo líbranos del mal, estamos pidiéndole al Señor que nos libre del maligno, de aquel que puede condenarnos en el infierno. No es, o sea, uno dice, ¿cuál es el peor sufrimiento que podemos tener en esta tierra? No es un cáncer, no es una enfermedad, no es la cárcel, no es la persecución. El peor sufrimiento sería caer en las manos del maligno. El peor sufrimiento sería perder la gracia de Dios. El peor sufrimiento sería caer en el pecado. Entonces ahí a Dios le estamos pidiendo, Padre, por favor, no nos dejes caer en las garras del maligno. No nos dejes caer en el pecado. No nos dejes perder tu gracia. No dejes que yo me condene en el infierno por culpa del maligno, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos rezando el Padre Nuestro y llegamos a esta parte, tenemos que realmente no solamente tener conciencia de lo que estamos diciendo, sino recordar que la mayor arma que tenemos contra el demonio es el rosario, la Santa Misa, la confesión, la Eucaristía. El demonio es un perro atado. Si uno no se le acerca, no nos muerde. Sería muy tonto hacerse morder por un perro atado, ¿no? Eso es lo que hay que acordarse. Pero hay que pedirle a Dios la protección contra el diablo, porque el diablo es más inteligente que nosotros, ¿no? El gran error de Eva fue ponerse a dialogar con el demonio. Nosotros pensemos que, o sea, sería como para otro vivo o otra grabación, pero pensemos, por ejemplo, un agente de la KGB, muy inteligente para interrogar, un agente de la CIA, no sé, pensemos en un psiquiatra, pensemos en las personas más malignas que interrogan, las de las películas, ¿no? El demonio es 100 veces o más, o infinitas veces más inteligente que esas personas, es mucho más maligno, es mucho más serpentino, o sea, sabe cómo engañar, sabe los puntos débiles, ¿no? Entonces el gran error de Eva fue el diálogo con el demonio. Ella no tendría que haber entrado en diálogo con Satanás. Por eso nosotros decimos no entres en diálogo con el demonio, ¿no? Con el diablo no se entra en diálogo. Sobre todo con tentaciones de impureza, por ejemplo. Cuando tú estás casado, por ejemplo, y te pones a coquetear con una mujer o te pones a coquetear con un hombre en el caso de las mujeres, ¿no? El diablo es muy inteligente, el diablo dice, bueno, es simplemente una amistad, es simplemente pasándola bien, es un amigo. No, cuidado. Hay que, digamos, uno puede tener amigos, ¿no? Uno puede tener amigas, no pasa nada, ¿no? El problema es cuando uno ve que la cosa se está desviando, ¿no? Cuando la cosa y uno no frena a tiempo, ¿no? Lo mismo nos pasa a los sacerdotes, lo mismo le puede pasar a cualquiera, ¿no? El diablo nos presenta algo bajo apariencia de bien, una amistad, esta es una amistad, pero después el diablo termina llevándonos donde él quiere, ¿no? Entonces, ante la tentación, no hay que entrar en diálogo con el demonio, ¿no? Ese es el punto. Hay que decirle, va de retro Satán, yo pertenezco a Jesucristo. Cuando Cristo dice, háganse como niños, ¿no? No quiere decir que hay que hacerse estúpidos, ¿no? Eso no, no, estúpidos, inmaduros, no. Lo que dice, háganse como niños en la inocencia de los niños. ¿Qué hace un niño? Cuando ve a un hombre malo, se va corriendo con el papá, ¿no? Quiere irse con el Ujú. papá. Nosotros ante el pecado, ante la presencia del diablo, tenemos que irnos corriendo ante el Padre Celestial, ante Jesucristo, ante la Virgen, y decir, bueno,
quiero pertenecer a Dios, no quiero pertenecer nunca ante el demonio. Así que Dios nos libre de todo mal, sobre todo que nos libre del maligno, y pidámoslo todos los días en el Padre Nuestro. Así es, así que ¿qué le parece, padre, si terminamos precisamente esta linda conversación recitando el Padre Nuestro? Cómo no, el Padre Nuestro y después la bendición les doy también. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Bueno, y nos ha dejado esa hermosa tarea de que cada vez que digamos esta poderosa oración que nos regaló nuestro Señor, la digamos teniendo en cuenta todas estas reflexiones y estas meditaciones que usted amablemente nos ha compartido hoy. Es un gusto, Natalia. Y bueno, que nuestro Padre Celestial nos conserve siempre puros y santos. Y bueno, y busquemos el reino de Dios por sobre todas las cosas y el resto se nos dará por añadidura, como dice el Evangelio, ¿no? Amén. Muchas gracias, Padre. Dios lo bendiga. Igualmente, Natalia. Te invito a que compartas este contenido con las personas que lleguen a tu corazón. Comparte este contenido para que sigamos creciendo, para que sigamos llegando a más corazones y para que sigamos creciendo en nuestra fe, en nuestras creencias, en esa búsqueda por la verdad y por nuestra esencia.